Buenos días. Quisiera agregar unas palabras adicionales sobre lo dicho ayer con respecto al derribo del avión Ilyushin de la Federación Rusa eh, y la respuesta que ha tenido de parte del presidente Putin. Una respuesta suave, pero de acuerdo a las circunstancias en que él se encuentra. Como describí, haciendo balance entre sus dos eh, colegas, Assad y Netanyahu, pero en el fondo lo que está haciendo balance es entre la correlación de fuerzas en que se encuentra envuelto en el conflicto de Siria, que si bien fue exitoso y es exitoso de acuerdo a los resultados, eh, porque su intervención fue, en el fondo fue para salvar al gobierno de Assad, Baatista, secular, y evitar el desplome de Siria y la partición de Siria y el control de Siria a través de marionetas que pondría Estados Unidos básicamente y sus atláteres. Y naturalmente intervendría en eso y se beneficiaría, como se beneficia en todos los conflictos actuales en el Medio Oriente y en el Golfo Pérsico, el Estado de Israel, que se maneja con gran astucia y habilidad y con el empleo de la fuerza eh, en forma libre, o sea, no tiene ninguna restricción, no se encuentra se encuentra apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, hablo del gobierno de Estados Unidos y en la ONU siempre existe el veto para cualquier resolución en contra de Israel de parte de Estados Unidos. Entonces, la posición del presidente Putin es, si bien fue exitosa y sigue siéndolo de acuerdo a los recursos que ha empleado pequeñas, pequeñas formaciones de las Fuerzas Armadas rusas con éxito, pero no obstante sigue siendo la correlación de fuerzas muy negativas para Rusia, y especialmente tiene un sostén logístico muy distante y, y además se encuentra con formidables oponentes como es Estados Unidos y las flotas de sus países adláteres, especialmente el Reino Unido y seguido por Francia. Los otros países de la NATO no intervienen, están interviniendo no en nombre de la NATO sino en forma unilateral. Pero no puede tener respuestas muy fuertes porque las contrarrespuestas, por decirlo de alguna forma, no favorecerían a Rusia en estas circunstancias. Y por eso es entendible eh, su, su, su respuesta extremadamente suave, y eso lo sabían muy bien los planeadores, los que planean ese ataque hábilmente planeado para derribar el avión de la Fuerza Aérea rusa. Y sus respuestas son sus opciones son muy limitadas. Por otra parte, las fuerzas que intervienen en Siria están alrededor de los 4.000, entre 4.000 y 8.000
efectivos de las diversas componentes de las Fuerzas Armadas. Irán tampoco tiene gran cantidad de elementos en Siria, alrededor de entre 4.000, tal vez un poco más, digamos 10.000, puede ser. El Hezbollah sí, el Hezbollah ha enviado gran cantidad de efectivos y han sido fuerzas importantísimas para el combate, especialmente que son los combates urbanos. Y, y bueno, esto quería agregar con respecto a la respuesta aparentemente suave o tímida, si se quiere, para hacerlo un poquito más fuerte la observación de su comportamiento. A veces le ha dado resultado, en este caso le dio resultado su intervención en Siria, en otros casos en el Donbass tuvo que retroceder en varias oportunidades. En fin, eso podía ser comentario para otra breve charla. Y hay algo que es evidente, Estados Unidos y obvio Israel no va a cesar en sus intentos, y Estados Unidos tampoco, y puede permanecer por muy largo tiempo dislocando, interviniendo y creando crisis y después muchísimas crisis. Ahora dicen que intervienen e invaden, porque tienen una parte del sur en la frontera de Jordania que están directamente involucrados. Están directamente involucrados en la parte de la zona autónoma de mayoría kurda, aunque hay de otras etnias, pero hacia el lado del Éufrates.